vamos con esta primera noticia que traemos aquí. Se titula "Un hongo nuclear sobre la nueva Tierra y luego un golpe a los objetivos. Putin advierte a Europa". Voy a leer un poco lo que pone porque el comentario Sí, del sí. artículo es bastante extenso y nos ha parecido interesante. El presidente dijo que el juego de una sola puerta cuando luchan con las manos rusas de los ucranianos podría terminar pronto. Vamos a patear los dientes de los europeos que aún no hemos tocado. Parece que los residentes de los países de la Unión Europea deberían comprar papel higiénico, yodo y hacer reservas de agua. La declaración de Putin fue una respuesta al audaz discurso del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que Ucrania podría atacar objetivos militares en el territorio de la vieja Rusia. 10 países ya han triunfado y han dado su consentimiento en principio: Francia, Lituania, Letonia, Suecia, Estonia, Polonia, Finlandia, República Checa, Reino Unido y los Países Bajos. Una escalada constante puede tener graves consecuencias. Si estas graves consecuencias se producen en Europa, ¿cómo se comportará Estados Unidos teniendo en cuenta nuestra paridad en el campo de las armas estratégicas? Esto es lo que comentó Putin en su visita a Uzbekistán. La posición suicida de los europeos es parte del gran plan de la OTAN para una lenta escalada del conflicto, cuando Occidente se comporta cada vez más audazmente, pero parece que no da una buena razón para una respuesta inmediata y dura. Después de todo, nadie en Rusia habló seriamente sobre el ataque con misiles nucleares en Praga después de que Ucrania bombardeara Belgorod con MLRS checo Vampiro. Después del F-16, las Fuerzas Armadas de Ucrania entregarán la bomba atómica. Este es el concepto de la ventana de Overton, pero no en sociología, sino en geopolítica. Ahora Macron solo habla de ataques con armas occidentales en lugares desde donde los rusos golpean a Ucrania. Pero si Rusia no responde adecuadamente, la escalada pasará a una nueva etapa. Los ataques comenzarán a aplicarse en aeródromos militares, almacenes, radares, etc. La estación de radar Voronezh, que forma parte del Sistema Nacional de Alerta de Ataque con Misiles, ya fue atacada y nosotros nos perdimos. Después del ataque a Voronezh, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque a una estación similar cerca del Orsk-Skrin. Si Rusia no responde, todo terminará con la transferencia de armas nucleares tácticas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, con una condición dura para usar solo contra las tropas, y solo en el caso de crímenes de guerra monstruosos del ejército ruso, y falsifican rápidamente los crímenes de guerra. Ya lo han puesto en marcha. Aparentemente, Putin advirtió de esta manera que en algún momento tal práctica conducirá al hecho de que Rusia comenzará a percibir a los difamadores europeos de Estados Unidos como participantes directos en el conflicto, y nada que esperar no es el paraguas de hierro del 5º artículo de la Carta de la OTAN. Bueno, una primera interpretación, Alberto, si quieres, o si Bueno, quieres sigo un poco leyendo, pero... es formidable el compendio, sí, vamos a leer más porque es que es terrible. De hecho, esta es la noticia del día, amigos magos. Es terrible con qué crudeza Putin está describiendo todo lo que sucede con esa mecánica de proponer, enviar tal o cual arma que va a suponer un cambio en la guerra. Recordad el discurso que mantenían al principio y que resultó ridículo porque cualquiera que fuera el arma que enviaban no servía en absoluto para cambiar el curso de la guerra, sino única y exclusivamente para justificar la muerte de más chicos en el frente. Y lo que está diciendo Putin y lo que politólogos ya interpretan es que va a llegar un momento en el que el siguiente paso será el enviar bombas nucleares tácticas a Ucrania para que las utilice contra Rusia. Ojo con eso. Cuando estamos viendo que ahora los HIMARS se pueden enviar al territorio ruso puro y duro, no a Crimea, sino a la vieja Rusia, no se está teniendo en cuenta ciertos factores. Y es que realmente no se trata solo de dañar Belgorod o, llegado el caso, atacar tal o cual enclave. Se trata sobre todo de medir la capacidad de respuesta de Rusia ante un ataque con misiles. Claro, lo que está haciendo la OTAN es sacar información de en qué zonas, en qué sitios, de qué manera pueden pasar lo más lejos posible sus misiles. Y claro, en el momento en el que ya está sobre la mesa, los rusos no son tontos, ya empiezan a contemplar la posibilidad de que algún día lo que se incluya dentro de esas armas que proporciona Occidente sean bombas nucleares tácticas. Cuando tú estás atacando un radar de alerta temprana ruso sobre misiles estratégicos, lo que estás es invitando a Rusia, llegado el caso, a una vez
y lo hemos explicado estas semanas, que te saltas las líneas rojas de la doctrina nuclear rusa, que Rusia lleve a cabo cualquier ataque de índole nuclear. Eso justificaría el relato en Occidente para todo lo que teóricamente Estados Unidos necesita contra Rusia. Bueno, pues ya los politólogos rusos ya deducen que lo más normal es que en una de esas escaladas se introduzcan las bombas nucleares tácticas. Y ojo, porque claro, ya sabes cómo es el discurso. En un principio alguien lo dejará caer, todos dirán, pero qué locura está diciendo este hombre, y al de 3 o 4 días volverá a aparecer el discurso en la mesa con aquello de que, hombre, no, como bien dice el artículo, es que solamente es para utilizarlo en condiciones muy concretas. Es una escalada formidable la que están proponiendo poco a poco. Recordad que hace 2 años lo que era impensable era enviar tanques. ¿Os acordáis al principio? Cuando alguien dijo de enviar tanques, yo, pero qué locura, pero ¿qué estás diciendo? Fijaos hasta dónde hemos llegado ya, y los ciudadanos europeos siguen totalmente distraídos de la situación real de Ucrania. Que a poquito que estéis, y lo estáis, atentos a la información geopolítica, veréis que es un problema de primer orden. Es muchísimo más importante que lo que se vivía en la Guerra Fría. Hay una guerra en caliente. Otra cosa es que sea por proxy. En la Guerra Fría no era tal. Sí es cierto que hubo enfrentamientos en zonas distintas, como Afganistán, por poner un ejemplo, o Vietnam, por poner otro ejemplo. Pero es que ahora la guerra es en el corazón de Europa. Y sin embargo, los ciudadanos europeos viven tranquilos con su final de la Champions y con demás tonterías que distraigan al personal. Ojo, por lo que estamos viviendo es formidable. Y es muy importante atender a lo que está diciendo Putin, porque nos está adelantando lo que viene. Miguel, yo creo que sería interesante, por lo menos, introducir algo más de esta noticia, porque tiene muchísimo interés. Sí, la cuestión, Alberto, es ¿quién lanzará el globo sonda de lo que estamos hablando? ¿Será Stoltenberg? ¿Será Estados Unidos? ¿Será Macron? ¿Quién será el primero en colocar esa posibilidad de esas armas nucleares encima de la mesa para Ucrania? Ahora mismo hay uno, lo está colocando, que es el gobierno polaco, que está diciendo que está encantado de acoger bombas nucleares, pero necesitamos un país europeo que tenga bombas nucleares y esté dispuesto a cedérselas a Ucrania. Sean bombas de una cantidad de potencial lo suficientemente discreta, pues 10 kilotones, por poner un ejemplo, para ser bombas nucleares, obviamente, porque su estructura, su configuración es de bomba nuclear, pero que no tengan un poder destructivo que desprestigie al país en cuestión. Recordad lo de las bombas de racimo. Es decir, se necesita siempre, hasta un punto, el grado destructivo. Solamente hay un candidato. Y alguien dirá, no, hay 2 candidatos, Gran Bretaña y Francia. No, solo hay un candidato. Recordad lo que os explicábamos en el programa del viernes. El programa del viernes es muy importante, porque evidenciaba Estados Unidos con su forma de actuar que quería seguir los protocolos que históricamente sigue cuando realmente quiere generar una guerra. Recordad, Gran Bretaña, que le sigue como palanganero en todo lo que hace, y un país continental. Ese país continental es Francia. Luego, lo más probable es que el país que, llegado el caso, pudiera dotar a Ucrania de bombas nucleares tácticas sería Francia. Se necesita que cuanto más cerca esté el país que le va a dar las bombas nucleares a Ucrania, mejor. Más legitimación sienten. Tú pensarás, amigo de la bolsa, que es ridículo. No lo es. Fíjate en detalles como, por ejemplo, que el primer mandatario militar de la OTAN siempre es estadounidense y el mandatario civil de la OTAN siempre es europeo. Para que quienes ven los ciudadanos es a uno de los suyos ahí metiéndoles en un jardín, que es en este caso Stoltenberg. Pero si comienzan las tortas, quien se va a encargar de distribuirlas es el que interesa a Estados Unidos, que es lógicamente un mando estadounidense. Así es que sí, probablemente el candidato más probable para
llegado el caso, todavía quedan algunas líneas rojas más que traspasar seguramente contra Rusia, ese candidato para la bomba nuclear pudiera ser Francia. Lo iremos viendo. Miguel, tenemos que continuar con esta noticia porque hoy Sí. toda la relevancia geopolítica se vuelca en lo que traen hoy de Putin. Miguel, seguimos. Dice aquí, los estadounidenses son monstruosamente pragmáticos y se les ha ocurrido este artículo únicamente en su propio interés. Europa debe tumbarse en el pecho para proteger a Estados Unidos, no al revés. The Guardian publicó un artículo en el que cuestionaba la relevancia de la inquebrantable ley de defensa colectiva. Lo mismo ha dicho el expresidente Trump. Por ¿Por qué cierto, los espera un segundo, porque estas dos frases son fantásticas. Inquebrantable ley de defensa colectiva. Primero, la de defensa colectiva no es una ley. El articulado OTAN ofrece la posibilidad, siempre con el poder discrecional absoluto por parte de los países OTAN, a decidir si participarán en la defensa de un miembro de la OTAN o no, si éste es agredido. Debe ser invocado el artículo 5 por el país agredido y luego los países de la OTAN tienen libertad absoluta para decidir. Que alguien nos explique qué tiene que ver esa realidad que os acabo de decir yo con lo que dice esa expresión del Trump. Inquebrantable ley de defensa colectiva. Absurdo. Absurdo. De hecho, si fuera así, Estados Unidos, que está intentando una escalada con Rusia, ya habría ido él directamente a generar el conflicto. Pero no, tiene que enviar a otros. ¿Para qué? Para él tener la potestad de dar un paso atrás cuando sea necesario. ¿Que le cae un pepinazo a Polonia? ¿Me interesa la guerra? Adelante. ¿No me interesa esa escalada? Bueno, todos tranquilos, tal, fijaos qué malo es Rusia, más sanciones para Rusia y qué paciencia tiene Polonia. Y todo habrá quedado en una agresión a Polonia. Te lo intentarán vender como más grave que el lanzamiento de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki y ya está. Mientras tanto, se provocará a Rusia dentro del ámbito nuclear porque se necesita una explosión nuclear fehaciente generada por Rusia. Que nadie venga aquí a contármenos que no, porque sí, ya se utilizan bombas nucleares tácticas. Dejaos de ñoñadas. Se necesita que Rusia genere una explosión nuclear. Hay que intentar, dentro de lo posible, que cuando se hable del uso de la bomba nuclear, no solo se hable de Estados Unidos, aunque obviamente Rusia si la utilizará sería con un objetivo militar y Estados Unidos lo hizo contra un objetivo civil. Hay muchas diferencias si es que Rusia finalmente utilizara bombas nucleares tácticas. Pero se necesita. Por eso hay que ir atando cabos de todo lo que se nos va planteando en la información. Estoy muy triste, Alberto. Estoy muy triste porque tú, que nos estás viendo desde casa, todavía no te has suscrito a la magia de la bolsa. No puede ser, Alberto. Que hablamos de geopolítica, que hablamos de macroeconomía y de bolsa. Anda. Dale aquí abajo a la derecha al logotipo verde y suscríbete. ¿Qué menos?